que haya una serie de requisitos que hay que respetar y que se podrá utilizar para fines de docencia e investigación. Dice, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Habla de la cita y habla de fragmentos. También nos planteamos, bueno, pues si una obra es reproducción de fragmentos, aunque sean citados, ¿dónde está la originalidad de esa obra? ¿Sería un plagio? Realmente parece que el que se cite ya no se considera como plagio, pero habría que ir mucho más allá. Los requisitos que cita la doctrina para que sea, dijéramos, la cita correcta, pues es que sea perfectamente identificable la opinión de ese autor, que lo podemos utilizar para reforzar nuestra opinión, etcétera, y que además no solamente aparezca en la bibliografía, que parece un recurso para minimizar el plagio, sino que aparezca dentro del contenido de la propia obra, porque es donde se justifica lo que has obtenido. Se habla de lo que es el uso, digamos, correcto o el uso honesto de la cita, porque lo que hay que tener en cuenta es que haya una creación original como tal. Si se cita y sobre todo si no se cita, aparte de que si se cita no hay creación original si no se trata esa información, si no se cita ya nos tenemos que plantear si hay plagio. Pero muchas veces no es tan sencillo como nos podemos imaginar. Hay que tener en cuenta que antes del texto refundido, pues el convenio de Berna hace referencia a esa excepción de la cita, y sobre todo lo que nos hemos planteado a la hora de hacer esta, digamos, ponencia y hacer reflexionar es sobre todo la relación que tiene el plagio con la cita, pero en el ámbito de Internet, que es lo que más nos preocupa. También está lo que se denomina la cita de la cita de alguien que ya ha citado, que no nos preocupamos ni siquiera de comprobar que eso está bien, y se va haciendo un círculo vicioso de una mala cita, en la cual, pues cuando alguien se dedica a corroborar esa cita, se encuentra con que el documento ese es totalmente incierto. Eso es una mala praxis que realmente tenemos que evitar en la mayoría de ocasiones. Pero me voy a centrar en el plagio propiamente en el ámbito de Internet. El vulgar cortar y pegar, que nos podemos encontrar en el ámbito académico, no solamente con alumnos, sino también en el ámbito de los investigadores, profesores, etc., es una de las cuestiones que más nos hace reflexionar sobre por qué se produce esa actuación. La ley de propiedad intelectual, la del texto refundido, no hace referencia, como hemos dicho, al plagio. Para encontrar lo que se considera como plagio, les voy, aunque sea brevemente, a reproducir lo que ha dicho el Tribunal Supremo cuando se ha referido al plagio, una sentencia de las más recientes que he podido localizar, del año 2003, refiriéndose a una anterior del año 1995 que dice: por plagio hay que entender en su acepción más simplista todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio. Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren al despojarse de los ardides y ropajes que la disfrazan su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo. El decir en muchas ocasiones de si hay plagio o no es muy complejo. La cita, desde luego, no ampara el plagio, es decir, no se puede utilizar citas extensas y, sobre todo, si no se cita, desde luego ya estamos ante plagio. Pero hay otra conducta también que es reprobable y que muchas veces nos encontramos con ella, que es la autoría ficticia. Poner a personas que no han participado en una obra, pues yo primero, tú segundo, tú tercero, y luego pues me pones a mí. No se trata de plagio, pero es una actitud
que hace menoscabar la investigación. La doctrina, bueno, pues ha ocupado decir esto es plagio, esto no es plagio, pero sobre todo en el ámbito académico la irrupción de Internet nos ha derivado en que se descubren plagios como, a veces como rosquillas. Basta que a lo mejor te encuentres con un trabajo académico, dices qué raro es esta expresión o qué forma más rara escribe este alumno, pulsas en Internet y te sale el documento y más documentos todavía y dices, bueno, esto es un plagio. Ah, no, es que yo he citado. No, pero ¿qué hay de original? No hay. La original es un documento copiado, etc. ¿Las razones de por qué se plagia? Pues muchas. Envidia, falta de esfuerzo, me gusta lo que tú has hecho, me lo apropio. Bueno, si esto no está protegido, porque como está en Internet, pues en Internet también tiene que estar protegido y de hecho está protegido. Muchas veces hay noticias que aparecen en los medios de comunicación, fulanito, sotanito, ha plagiado su tesis doctoral. Se supone que para los que nos dedicamos a la universidad, la tesis doctoral es el primer trabajo que hacemos de presentación en la comunidad académica y que se escuche que se ha plagiado la tesis doctoral, dices, bueno, todo vale, el fin justifica los medios, eso sí, sin citarlos, pues no, evidentemente. La facilidad de acceso a cualquier documento, hay quien incluso al plagio académico se le ha antojado denominarlo cleptomanía verbal, que es bastante curioso esa acepción de que, bueno, pues voy apropiándome de palabras, pero que evidentemente no se puede establecer. Es verdad que los conceptos, pues por ejemplo el amor, la justicia, no sería plagio reproducirlos, pero si comparamos dos documentos o dos obras, Romeo y Julieta y la Celestina, pues hablan del amor, pero evidentemente si hubiese una reproducción sería plagio. Que se hable del amor, pues no puede considerarse como tal. No hay una normativa contundente. Sin embargo, hay muchas normas que protegen el reconocimiento a la propiedad intelectual de la obra original, pero eso es que no es una obra original, no se puede estar dando una protección. Sin embargo, pues encontramos el estatuto del estudiante universitario, encontramos normativa de las universidades en la que se incide en el trabajo original, que me parece muy bien, pero no hacen referencia a que se castigue el plagio. Hay una recomendación de la Comisión relativa a la Carta Europea del Investigador en la que se dice que se debe de evitar el plagio. Me parece muy loable que se indique expresamente. El decreto del año 2011 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, que se modificaron, habla de que hay que mantener las buenas prácticas para evitar el plagio. ¿Por qué no se menciona la palabra plagio cuando es una conducta meramente reprobable? Una de las más reprobables, diría yo, en el ámbito académico. Y sobre todo la ley del año 2011 dice que los que nos dedicamos a investigar debemos de adoptar las medidas necesarias para evitar el plagio. Entonces hay instrumentos, herramientas para detectarlo. Y ni que decir que muchos estudiantes se nutren del Rincón del Vago, de muchas páginas que potencian ese plagio en realidad. Y si detectamos nosotros como profesores el plagio, inmediatamente no debemos de consentir que ese trabajo ni siquiera sea calificado, porque no se puede calificar el plagio. El plagio es una conducta reprobable. Sería deseable una legislación mucho más contundente, sobre todo dar publicidad en el momento que sepamos que alguien ha plagiado algo, porque evidentemente es un descrédito para el investigador, para la universidad y para el propio trabajo, por no decir tiene de quién ha sido copiado. Gracias. Y reitero mi agradecimiento a la organización del Congreso y a los profesores que me han invitado tan amablemente.